Así que muy buenos días. Hoy día vamos a ver una tarea que debería ser habitual en ustedes para determinar el índice de recuperación cardiorrespiratoria. Primero vamos a hacer una breve introducción teórica para poder entender de qué se trata, para qué sirve y en qué condiciones esto se puede o se debe utilizar. ¿Mm? Entonces, la idea es que ustedes tengan a la mano muy cerca un lápiz, papel para que puedan ir anotando algunas cuestiones que son importantes. Primero vamos a ver en qué consiste este test. Este test consiste en que ustedes van a determinar a partir de la frecuencia cardíaca un nivel de trabajo que vamos a someter y después vamos a ver cómo se hace la recuperación de ese corazón para determinar si el corazón está trabajando de manera normal, sobre lo normal o bajo lo normal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que usted esté muy tranquila, muy tranquilo, y ubique su frecuencia cardíaca. Vamos a ubicar la frecuencia cardíaca en la radial. ¿Usted sabe dónde tomarla? Que siguiendo la línea del radio, al llegar antes del pulgar, usted deposita sus dos dedos aquí y usted puede escuchar su frecuencia cardíaca. Trate de encontrarla, por favor, sin presionar mucho, ¿sí? Sino que solamente palpando. Si le cuesta, ahí la tomamos entonces en la carótida con dedo índice y dedo medio, suavemente. ¿Encontró su frecuencia cardíaca? Matías, ¿tienes tu frecuencia cardíaca? ¿La encontraste? Sí, profe. Ya. Bastián, ¿encontraste tu frecuencia cardíaca? Sí, profe. Michelle, ¿la encontraste? Sí, profe. Muy bien. Giselle, ¿la encontraste? Sí, también, profe. Bien. Valentina, ¿encontraste tu frecuencia cardíaca? Sí, profe. Bien. Javier, ¿la encontraste? Sí, profe. Bien, gracias. Indra, ¿la encontraste? Sí, profe. Arturo. Sí, profe. Bien. Matías, ¿la encontraste? Sí, profe. Muy bien. Cuando yo señale, voy a llevar la cuenta, ustedes se concentran y comienzan a contar. Vamos a tomar la frecuencia cardíaca en 15 segundos y vamos a multiplicar por 4. Muy bien, vamos a iniciar en 3 segundos, 2, 1, ya. Ya. Esa frecuencia cardíaca que usted encontró, multiplíquela por 4, porque la tomamos en
en 15 segundos. Entonces ahora, para saber cuál es la frecuencia cardíaca en un minuto, tenemos que multiplicar ese dato por 4. Muy bien. ¿Alrededor de cuánto está la frecuencia cardíaca? La mía está en 60. 60, perfecto, porque estamos de mañana recién levantados, está bien. Es normal que a mediodía o en la tarde esté un poco más, la frecuencia un poco más alta, pero eso no es ningún problema. ¿Quién más tiene alguna frecuencia cardíaca que me cuente? Yo 68, 88. profe. 88. Sí. Están un Yo poco 52. 84, profe. ¿Ah? Yo 84. 84, ¿por qué estáis muy acelerada? Estoy ¿Tomaron tiritando, tengo desayuno? frío. ¿Tiene frío? Sí. ¿Tomaron desayuno recién? No, es que igual está helado, profe. Está igual, está al lado. Oye, súper buenas esas consideraciones, porque esas son las consideraciones que hay que tomar para que vean que el ser humano no responde mecánicamente, sino que si hace frío, si dormiste mal, si tienes hambre, qué sé yo, todo eso va a alterar tu frecuencia cardíaca. Y eso hay que tomarlo en consideración cuando uno trabaja con poblaciones, sobre todo poblaciones que no tienen mucha experiencia o poblaciones sedentarias, ¿ya? Por ejemplo, con personas de tercera edad. Y ahí uno va a tener que ir teniendo en consideración estas cuestiones. Profesor, Dígame. dice un compañero si puede dejarlo entrar, por favor. Ya, muy bien, lo haremos. A ver, sala de espera. Acá tenemos una sala de espera. Y ya está. Entonces, nuestro corazón, voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Cómo comparto pantalla de aquí? Déjenme. Aquí vamos a compartir pantalla. Nuestro corazón podría tener cualquiera de estas tres conductas. La conducta normal, habitual, es que si usted partió en 70, por ejemplo, después de la segunda medición que vamos a hacer, usted va a subir, supongamos, a 130, y después la tercera puede bajar a 90 latidos por minuto. Eso es como lo normal, habitual, que la curva sea de este tipo. Y eso está muy bien. Pero también puede ocurrir que si usted es una persona sobreentrenada o muy bien entrenada, sobre todo en el ámbito aeróbico, podría darse la siguiente situación, que la primera medida esté en 60, como me lo mencionaba su compañero, la segunda esté en 120 y la última medida esté en 50, es decir, más bajo que al comienzo. Esto significa que tiene un corazón muy, muy entrenado en condiciones aeróbicas. Entonces, para este tipo de personas no nos debemos preocupar porque sabemos que son muy bien entrenados. Para este tipo de personas que hace una curva de este tipo, no deberíamos preocuparnos tampoco, sino que ahí estamos refrendando que esa persona tiene una frecuencia cardíaca normal, habitual, que es lo esperado, lo esperable,
Pero se ocurre que si usted en la segunda frecuencia da 130, por ejemplo, y en la última frecuencia da 140, es decir, que en ese tiempo usted no se recuperó, aquí tenemos un problema que tenemos que observar, y ese no lo podemos observar nosotros, sino que solamente detectar y solicitar que esa persona se haga un chequeo cardiovascular completo. Entonces, hoy día vamos a repetir el ejercicio, a ver si se le pasó un poquito el frío, y vamos a volver a tomar la frecuencia cardíaca 1. Después de eso, se van a incorporar y van a hacer flexiones de cadera y de rodilla sin bajar el tronco, técnicamente lo mejor que se pueda, ¿ya? Manos en las caderas, y yo les voy a dar el ritmo de hacer 30 flexiones de rodilla en 45 segundos. Yo doy el ritmo. Una vez que hayamos terminado, inmediatamente se toma la frecuencia cardíaca otra vez en 15 segundos. Y luego de un minuto de reposo vamos a volver a tomar la frecuencia cardíaca la tercera vez y vamos a establecer entonces la curva individual de cada uno de ustedes. Entonces, lo primero será volver a tomar la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Búsquela nuevamente para verificarla. Yo llevo la cuenta para que no exista problemas de cuenta ni de quién lleva el tiempo. Entonces, busque su frecuencia cardíaca ahora, en este instante, con mucha calma, sin apurarse para no alterar, no hacer gestos bruscos. Si hay alguien que no la haya encontrado, avíseme para esperarlo un instante. ¿Todos lo encontraron? Sí. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a contar en 3, 2, 1, ya. Ya. Multiplique eso por 4 y anote como P de pollo, la P de pollo, 1. La P1 anota la frecuencia cardíaca que tenía ahí. Esa va a ser la P1. Revisemos qué vamos a hacer a continuación. Aquí les voy a mostrar en la pantalla cuál va a ser el trabajo que vamos a realizar. Vamos a compartir pantalla. Entonces, si usted es una persona activa, va a utilizar esta fórmula, donde dice índice de recuperación, IR. Y ahora se supone que usted tiene el pulso 1, lo tiene tomado.
Anote entonces ahí el pulso 1. Luego, cuando terminemos el ejercicio, le vamos a agregar y vamos a sumar el pulso 2. Y luego, un minuto de reposo, vamos a tomar el pulso 3. Aquí tengo un problemita, vamos a eliminar este pulso 3. Entonces, la sumatoria del pulso 1 más pulso 2 más pulso 3 menos 200 dividido por 10 nos va a dar un índice. Ese índice nos va a decir cómo está nuestro índice de recuperación cardiorrespiratoria. Si usted estuviera haciendo este ejercicio con personas mayores o con personas sedentarias, tendría que usar esta fórmula donde en vez de restarle 200, que en el caso de usted se resta 100. Entonces el protocolo es que hemos tomado el pulso de reposo durante 1 minuto. Vamos a hacer 30 flexiones de rodilla y cadera, es decir, no bajar el tronco, por favor, no bajar la cabeza, los pies en paralelo durante 45 segundos. Inmediatamente finalizado el ejercicio, inmediatamente tomamos el pulso. Esperamos 1 minuto y volvemos a tomar el pulso y ya tenemos los 3 datos. Entonces, en este instante, póngase de pie, haga un espacio para que nadie interrumpa sus flexoextensiones, haga un ensayo de flexoextensión. Entonces, ¿qué es lo que les pido yo? Que en la flexoextensión no baje el tronco, sino que baje la cadera y las rodillas a este ritmo. Manos en cadera. ¿Ya? Después de esta muestra tan estupenda que he hecho yo, que estaba sin ensayo, ¿están listos ya? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Ya, prepararse, manos en cadera. Háganlo sin apurarse. Yo doy el ritmo. A la cuenta de 3, comenzamos. 1, 2, 3. Y 2. Y 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y 11. Y 12. Y 13. Y 14. Y 15. Y 16. Y 17. Y 18. Y 19. Y 20. Y 1. Y 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y tómese el pulso en este instante. Ya. Muy bien. Sume ese pulso, multiplíquelo por 4 y ese es su pulso 2. Y prepárese para tomar inmediatamente el pulso 3. Entonces, cuando yo le diga, comienza a tomar el pulso 3. 3, 2,
1, ya. Ya. Ese pulso 3, entonces, anótelo. Entonces, por favor, hagan el ejercicio de sumar esos 3 pulsos. A esa suma de los 3 pulsos, réstele 200. Y ese resultado divídalo por 10. 6. Ya, profe. Cuéntenme. 3,2. 3,2. Su clasificación, muy bien. Perfecto. ¿Quién más? Yo, profe, me dio 6. 6. Está bien. ¿Quién más? Ahora no traten de ser competitivos, porque estamos haciendo un ejercicio y en condiciones bien poco cómodas, por llamarlo de alguna manera, porque además no estaban preparados, se vienen recién levantando. Entonces, es un indicador, porque este ejercicio lo van a tener que hacer después para presentar un taller de trabajo, y la acumulación de estos talleres a ustedes se les va a asignar una nota. Entonces, a continuación de esto, yo les voy a explicar cómo se hacen estos talleres. Muy bien, ¿hay alguien que esté muy fuera de la norma en esto? ¿Se haya escapado a 25, por ejemplo? No, pero a mí me dio más alto que los chiquillos. ¿Cuánto te dio? 13. ¿13? Sí, lo Ya, saqué 2 veces por si acaso. ya no, está muy bien. Ahora vamos a ver qué indicaciones hay que tomar. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Hay alguien que A mí, esté... profe, ¿Cuánto? 10,4. 10,4. Ya, está ahí, en el bien, digamos. A mí me dio Michelle, 0,4. 0,4. Ay, 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 ¿eh? Eso significa que tiene un corazón estupendo. Arturo, ¿cuánto te dio? No, a mí me dio 8. 8. Estamos bien. Muy bien. Entonces, ahora ustedes pueden graficar. Déjame ver aquí. Oye, ¿dónde dejé el gráfico? Graficar entonces hacemos una... Ay, estoy aprendiendo a usar esto. ¿Ah? Aquí la frecuencia cardíaca de 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, etc. Aquí entonces tenemos el pulso 1, acá el pulso 2, pulso 3. Uy, ya, ese fue un... Ahí está. Entonces, si el pulso 1 estuvo por aquí, lo marca. Si el pulso 2 estuvo por acá, lo marca. Y si el pulso 3 estuvo por acá, lo marca. Y después lo une y entrega su gráfico, su figura. ¿Ya? Hay una señorita que el pulso 1 y el pulso 3 lo tiene prácticamente igual. ¿Cuál sería su diagnóstico en ese caso? ¿Qué es entrenada?
que tiene un corazón muy bien entrenado, que se recupera muy rápido, etc. Ahora, algunas consideraciones importantes que no solamente son para este test, sino que para todos los tests, incluso los tests que sean escritos, teóricos, también para los tests prácticos. Primero, tenemos que tener la certeza de que la persona que va a ejecutar el test conozca el test. ¿Te fijas? Si no tenemos esa certeza, primero se lo enseñamos y hacemos un ensayo. Y hacemos todas las correcciones, que la flexión de rodilla, que la cadera, y hacemos todas esas correcciones, que el ritmo es muy importante, porque aquí yo llevo el ritmo, pero yo tengo mucha práctica en este test, pero ahora lo importante es que usted tenga esa práctica. Y su tarea va a ser que en su casa le va a aplicar este test a una persona, se lo va a enseñar y le va a aplicar el test y va a tomar los datos con todas estas sugerencias y con todos estos cuidados que estamos viendo. Va a hacer las anotaciones y va a elaborar un informe pequeño. Entonces, teniendo en consideración que la persona conoce el test, lo practicó para que no se equivoque, porque incluso a ustedes muchas veces les puede haber pasado que dicen, yo no sabía que había que hacer más, no sabía que el tiempo había terminado, si hubiera sabido yo hubiera hecho otra cosa. Eso significa que no conocía el test, que se equivocó, por lo tanto es muy normal darle una pausa de recuperación y volver a repetir el test. Si tuviéramos que volver a repetir el test, este test debería pasar por lo menos unos 30 minutos antes de volver a tomar el test, para que las personas que lo practicaron, lo hicieron, no tengan una sobrecarga, por ejemplo, en sus rodillas o en sus cuádriceps, que puede ser una sobrecarga pesada, y para que su corazón también vuelva a un ritmo normal en un tiempo normal. Así que si se equivoca la primera vez, no se preocupe, ¿ya? Lo importante es que aprenda bien para que después lo pueda ejecutar. Si el test arroja un resultado extraño, lo que habría que hacer es volver a repetirlo, pero no el mismo día, al otro día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa persona puede estar enojada, o puede estar apurada, o puede tener alguna enfermedad, algún resfrío. Entonces, eso nos va a entregar una información que debemos verificar, ¿ya? Entonces, esto es lo que se llama en evaluación un test retest. Significa que a las personas los medimos una vez y después, 1 o 2 días después, los volvemos a medir para verificar si el resultado que arrojó ese test es producto de la aplicación del test y no de otra cosa, de otra variable extraña, que puede ser un resfrío, puede ser un dolor, puede ser una lesión, puede ser un dolor traumático en una rodilla, en la cadera. Eso debemos hacerlo siempre para garantizar de que el resultado sea producto de la aplicación del test y no de otra variable. Entonces, cuando a ustedes en acondicionamiento físico les aplicaron el test de naveta, tengo entendido,
la idea era que siempre al inicio debe haber una prueba de ensayo para verificar de que usted estaba ejecutando bien el test. Eso es fácil de verificar porque se ve una prueba muy estandarizada. Entonces, cuando ustedes se lo aplicaron incluso en el colegio, uno ve inmediatamente quién tiene experiencia y quién nunca lo ha ejecutado. Y a los que nunca han ejecutado, tiene que hacer que practiquen primero y después en otra sesión, otro día o 2 días más tarde, recién someterlos a la prueba teniendo la certeza de que usted está ejecutando bien esa prueba y no está cometiendo errores. Esa es una prueba sencilla porque hay tests que son muy bien estandarizados, pero hay otros que les dejan mucha libertad y no es fácil interpretar la información que está entregando ese test. Tengo entendido que ustedes hicieron teoría del entrenamiento y probablemente hayan hecho algunas pruebas atléticas. Y hay un test que tiene harto años y es muy bueno, que se llama test de carrera de 12 minutos o también llamado test de Cooper. Entonces, en este test, la persona debe cubrir la mayor distancia posible en 12 minutos, en un lugar que esté súper bien trazado. Normalmente se hace en una pista atlética, porque en la calle uno puede marcar muy bien una distancia, pero pueden haber muchos imprevistos, que se cruce un perrito, una persona, un automóvil, una bicicleta. Entonces, es mejor hacer los tests en lugares controlados, ¿ya? Entonces, la idea es que sea en un lugar muy controlado, pero ese test, el test de Cooper, dice que usted debe cubrir la mayor distancia posible en 12 minutos corriendo, trotando o caminando. Ese test se anula solo si la persona se detiene. Si se detiene la persona, hasta ahí llega la marca de ese test. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno no está entrenado mucho en carrera, por ejemplo, yo lo pienso en las personas que hacen gimnasia, que no están acostumbrados a correr, no les gusta correr y van a evitar correr. Entonces, al evitar correr, ya el test no es muy apropiado para ese tipo de personas, pero sí para las personas que les gusta correr y son del atletismo y son de deportes de carrera, para ellos anda muy bien. Pero para la gente de los deportes colectivos, como el voleibol, el fútbol, ese test como que no les gusta mucho. Y entonces, en ese sentido, para ese tipo de personas es mucho más fácil aplicar un test más controlado como el test de naveta que les explicaba yo. Para personas que están muy bien entrenadas, y yo necesito determinar velocidad de paso, velocidad de carrera, etc., se aplica un test que se llama el test de 6 minutos, que estos test me indican cuál es la potencia aeróbica de la persona, el volumen máximo de oxígeno. Test de 6 minutos. Y ese test se hace trotando o corriendo. O trotando y corriendo. Pero en el momento que la persona empieza a caminar, se detiene la cuenta de la distancia de la persona. Lo que quiero decir con esto es que para hacer una medición de una variable, existen
varias formas de medir y uno tiene que elegir la mejor forma de medir a esa persona. Y para eso no tenemos para qué usar un test demasiado laboratorial si en realidad lo que queremos saber es si esa persona está en condiciones normales a través de un test de campo. Un test de campo es un test muy sencillo que se aplica de manera colectiva incluso. Entonces, para conocer el índice de recuperación, por ejemplo, un médico podría haber dicho, bueno, hagamos un electrocardiograma de reposo. Pero ya con este indicador nos está diciendo que su corazón está funcionando bien. ¿Cuál es la tarea que deben desarrollar ustedes ahora? Primero, yo les voy a hacer llegar el protocolo para diseñar informes con el cual ustedes van a hacer llegar esto en una fecha que la próxima semana les voy a dar. Ahí ya les voy a dar todo el cronograma de actividades. Primero, se hace una breve introducción, en este caso, qué es un índice de recuperación y para qué sirve. ¿Y qué tareas han desarrollado ustedes para determinar el índice de recuperación en algún tipo de personas? Por ejemplo, si lo hace con su mamá, con su abuela, con su abuelo, o con sus hermanos, o con una amiga, con el novio, etcétera, usted dice con qué tipo de persona lo está haciendo. ¿Ya? ¿Es una persona joven, una persona activa, es una persona de tercera edad, es adulto mayor? En fin, explica un poco el contexto. Luego explica brevemente la administración del test. ¿Dónde lo hizo? ¿En qué contexto? Lo hicimos en el patio de la casa, lo hicimos en la sala de estar, en el living, en el comedor, despejamos un poco y lo hicimos ahí en esas condiciones. ¿Por qué es importante señalar el contexto? Porque depende del contexto también, es como nosotros vamos a interpretar los resultados. No es lo mismo hacer un test en un laboratorio donde el solo hecho de entrar al laboratorio, una persona que no conoce el laboratorio y no está familiarizado con el laboratorio, esa persona ya se siente alterada, ya se siente nerviosa. Basta con que vean un esfingomanómetro para tomar la presión y esas personas ya se sienten incómodas, nerviosas y se les sube la tensión arterial, aun cuando no la hayan medido todavía. Entonces, por eso es importante el contexto y es por eso que es importante que el evaluador, la evaluadora, le explique a la persona lo que van a hacer, en qué consiste, para que esa persona lo tome con la mayor naturalidad posible y no se ponga nerviosa. Entonces, en la introducción se pone ese contexto. Se va a tomar el índice de recuperación, qué significa el índice de recuperación, para qué sirve, cómo vamos a utilizar esta información, y esto se aplicó con tal persona o con tales personas, puede ser más de uno, si quiere hacer un cuadro comparativo, y los resultados fueron estos, las personas ejecutaron aquí, se notó que esta parte no la manejaban muy bien, y también dice cuáles problemas tuvo, por ejemplo, decir los tiempos sin detener el cronómetro, hay que entrenarse porque al comienzo uno tiende a detener el cronómetro y se echa a perder todo el test, y no por culpa del ejecutante, sino por culpa del que está controlando el test. Entonces uno también debe practicar para aprenderlo. Esa práctica y conocer muy bien el test es parte de lo que vamos a ver más adelante para poder determinar la objetividad de la medición y la confiabilidad de la medición. Porque no es lo mismo que una persona diga, no, da lo mismo. O vamos a tomar el test, pero vamos a tomar la frecuencia en 10 segundos. O la vamos a tomar en 6 segundos. O la vamos a tomar en 30 o en 1 minuto. Todo eso puede alterar los resultados.
Eso se pone en el contexto de la introducción. Luego viene el protocolo, que no es necesario que lo desarrollen, porque lo adjuntan, porque el protocolo se los voy a entregar yo. Anotan el pulso 1, el pulso 2, el pulso 3. Ustedes tabulan esa información, la ponen en una tabla y después la grafican tal como se la mostré yo en una figura de líneas como la que les entregaba yo. Y luego viene la parte de evaluar el resultado, la forma de la curva, etcétera, y ahí ustedes interpretan de acuerdo al índice, de acuerdo a la forma de la curva, etcétera, y en esa conclusión ustedes entregan su juicio de valor respecto al dato. Al final, naturalmente, adjuntan por lo menos un par de autores que hayan revisado de bibliografía. Si toman un link, de todas maneras tienen que consultar y poner en la bibliografía cuál es el link y cuál es el autor consultado y cuál es el nombre del artículo que revisaron. Todo eso se los voy a hacer llegar yo con su debido tiempo para que no se equivoquen. Entonces, cuando vamos acumulando todos estos talleres en su conjunto van a constituir una nota coeficiente 2. Y para eso yo les voy a entregar y van a tener toda una semana para poder hacer eso y a la otra semana les voy a entregar otro taller. Entonces, normalmente en una sesión vamos a tener aplicación teórica, que va a ser los lunes, y en los días jueves en la mañana vamos a ver un paso práctico, un taller, para que usted esté preparado y vaya juntando ese material para que lo adjunte en un archivo y me lo envíe después para poder calificar su avance. En este avance, cualquier duda que tenga, cualquier consulta, si tienen dudas con un autor, que un autor, por ejemplo, este es un test que es bien antiguo, sin embargo es muy bueno. Es como test que ya les mencioné, que son muy buenos. Entonces, hay personas que dicen, no, este test es muy viejo, no sirve. Momento, tenemos que saber cuál es el nivel de validez y de confiabilidad de un test para poder determinar su utilización y su puesta en práctica. Entonces, no porque tenga muchos años, ese va a ser un test viejo, ya que no sirve. Hay test que son muy buenos y como este, que a mí me gusta mucho porque es muy simple y que se puede aplicar en poblaciones de adolescentes hacia arriba. Este es un test que no sirve para niños. ¿Por qué razón no sirve para niños y niñas? Preadolescentes. Porque los niños tienen una recuperación más rápida. Es una buena hipótesis. ¿Alguien tiene otra idea? Bueno, veamos un poquito de fisiología y de entrenamiento. El corazón de los niños está creciendo. Ese corazón todavía está pequeñito. Entonces tiene una frecuencia cardíaca muy alta, muy rápida. Y como está en desarrollo, es bien habitual que los niños tengan un extrasístole. Lo que los médicos llaman, o la gente llama un soplo cardíaco. Que dicen, no, un soplo de crecimiento, un soplo de desarrollo. Entonces su corazón todavía es muy irregular, porque al ser un corazón pequeñito, late más rápido porque necesita bombear más sangre. Entonces su conducta y su comportamiento no es igual que ya un corazón que ya esté formado. Y este test está diseñado para personas adultas. ¿Te fijas? Entonces, los datos que nos puede arrojar con los niños podría llevarnos a conclusiones que no son apropiadas.
porque el test está diseñado para adultos y adultas y personas sedentarias y personas mayores. Entonces, para los niños habrá que tomar otro tipo de medidas. Normalmente para los niños se mide no el índice de recuperación cardiorrespiratoria, sino que a ellos se les aplica más bien lo que vamos a empezar a ver la próxima semana, que son test para determinar el volumen máximo de oxígeno o la potencia aeróbica. Con test muy sencillo, y antes se ve con un test que yo les voy a enseñar la próxima semana para ver cómo está funcionando ese corazón antes de aplicar ya un test un poco más fuerte, un poco más exigente. Entonces, por esa razón a los niños no se recomienda aplicar el test de índice de recuperación cardiorrespiratoria de Ruffier. ¿Ya? Se llama test de Ruffier. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? Con sus datos, con sus curvas que salieron de estos datos, de esta información. Profe, Indra. yo no entendí cómo hizo el gráfico, como la ejemplificación del gráfico. Ya, vamos a ver inmediatamente. Vamos a compartir pantalla. Espera un poquito, vamos a... Se me ocurrió cerrar aquí uno que tengo un gráfico más lindo que tengo aquí. Acá está. Evaluación. Acá está. Vamos a ver un gráfico. No voy a volver a dibujar sobre la pantalla porque en realidad la experiencia no fue muy buena, porque no lo había hecho nunca con este mouse. Acá está. ¿Se ve la figura en la pantalla, el gráfico? Sí. Ya, perfecto. Veamos la persona 1. ¿Ya? La persona 1, la primera frecuencia cardíaca, el pulso 1, arrojó 70. Aquí está. ¿Te fijas? 60, 70 que no está anotado y 80. 70. Aquí pongo mi primera X frente a pulso 1. Aquí está el pulso 1. Ya, profe, sí. Pulso 2, 130. Acá. Pulso 3, acá frente a pulso 3, 90. Y luego 1, esos 3 puntos, y me da la curva. Lo que pasa es que aquí tengo 3 personas. Uno que es el normal, una persona que tiene problemas, que el pulso 3 en vez de bajar, siguió subiendo, y tengo una persona entrenada aeróbicamente súper bien, que partió aquí, pero al final estaba mejor en su frecuencia cardíaca, tenía una frecuencia cardíaca más baja que al comienzo. Entonces aquí, hoy día, lo que me interesa es que tú dibujes tu pulso 1, frente a, acá pones la frecuencia cardíaca, tenemos X e Y, acá la segunda frecuencia cardíaca frente al pulso 2 y la tercera frecuencia cardíaca frente al pulso 3, y ahí dibujas tu figura. ¿Se entendió, Indra? ¿Una consulta? Sí, profe. ¿Sí? Ahora sí. Ya, dígame.
¿por cuánto se multiplicaba en el primer y en el segundo pulso para poder sacar el cálculo? Ah, es que yo lo tomé en esta experiencia en 15 segundos. Ahí, entonces el número de pulsaciones se multiplicaría en este caso por 15. No, mira. ¿No? Hagamos el ejercicio nuevamente. Búscate el pulso. ¿Lo tienes? Sí. Cuando yo diga, comienza a contar. ¿Listo? Ya. Ahí tenemos en 15 segundos y eso lo multiplicamos por 4. Ah, ok, ya entiendo. Y eso nos da el indicador de cuál es tu frecuencia cardíaca por minuto. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda. Dígame, por favor. ¿Cuántos segundos tengo que esperar para tomar el pulso 3 después de haber realizado el pulso 2? Muy bien. Vamos al protocolo. ¿Se ve el protocolo aquí? ¿Lo ven? Sí. Muy bien. Oh, se me salió. Excúseme. Aquí está. Aquí está el protocolo. Entonces, el pulso 1 se toma en reposo. El pulso 2 se realiza un esfuerzo consistente en 30 flexiones, debiera decir flexiones de rodilla, no de pierna. Porque las piernas no se pueden flexionar, pero las rodillas sí. ¿Ya? Manos en cadera durante 45 segundos. Terminado eso, inmediatamente finalizado el ejercicio, se toma el pulso 2. Que en este caso también lo tomamos en 15 segundos y lo multiplicamos por 4. Y después del pulso 2, al minuto de haber terminado el esfuerzo. Ah, ya. Gracias, profe. Entonces aquí se produce un desfase porque uno toma este pulso y tiende a frenar el cronómetro. No lo frenen. Profe, ¿Ya? Dígame. que ahí dice que uno tiene que flexionar las rodillas con las manos en las caderas. Si las manos no se colocan en las caderas, ¿puede variar también el tema de las pulsaciones o da lo mismo? Yo creo que habría que hacer la prueba porque hay gente que lo hace con los brazos extendidos al frente. Porque yo voy como moviendo los brazos, como que me fuera impulsando. Claro, pero ahí habría que probarlo. Pero el protocolo fue diseñado de esta manera. Entonces, yo pienso que lo mejor es no innovar en estos protocolos, sino que ser súper, porque eso determina el nivel de confiabilidad de la medición. Sí, porque ahora me lo hice así, moviendo los brazos. Ya. Vuelve a repetirlo de la otra manera. Primero apréndanlo ustedes, porque hay una ley en evaluación que nosotros debemos hacer respetar, que es la siguiente. Nunca apliquen un test a otras personas que ustedes no hayan probado. Porque es súper fácil decirle a las personas, ya pues apúrense, corran rápido. Pero cuando ustedes han probado el test y saben, por ejemplo, que el test de la beta es súper doloroso. Y hay gente que resiste muy bien el dolor y otros que no son resistentes al dolor y no les gustan las incomodidades. Entonces basta con que una persona, un instructor, qué sé yo, alguien que esté aplicando, le diga una cosa y esa persona se pueda sentir mal, se pueda sentir ofendida. ¿Ya? Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos y prueben ustedes con ustedes mismos primero antes de aplicar a otras personas. Profe.
Cuénteme. No, a mí también me Entonces, en el pulso 2, usted dijo que había que correr los segundos. ¿Cuánto más o menos? ¿30, 45? En el pulso 2 terminaste inmediatamente, terminados los 45 segundos, tomas tu pulso durante 15 segundos. No, es que pensé que habían sido más. No, fue 15 segundos. Sentí como más. Ok. Oiga, profe, la última duda. Por ejemplo, para un abuelo se puede modificar las flexiones de rodilla. Claro, hacer las rodillas, las flexiones, en la medida de lo posible. Por eso hay que enseñarles primero. ¿Ya? Porque a veces no puede hacer una sentadilla muy profunda. Porque, por ejemplo, a mi abuelo a veces le cuesta subir escalones, entonces es como el peso más que nada. Claro, entonces ahí, por ejemplo, se recomienda que atrás pongan un piso, una butaca, una silla, de manera que si no es capaz de seguir el test, se pueda sentar y descanse, y no se esfuercen más, pero que la flexión no sea tan profunda. Y en ese caso, si no se puede ejecutar por cuestiones mecánicas, por enfermedades, por lesiones, no insistan con este test, ¿ya? Porque los resultados que le van a arrojar no son los esperados por una variable diferente, que puede ser una lesión en la rodilla o una lesión en la cadera. Entonces ahí este test no nos conviene. Habría que probar otros, que ya vamos a ir conociendo más adelante. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Dígame, Vicente. El último pulso, el 3 no se multiplica por nada. ¿Solamente se ponen las pulsaciones durante esos 15 segundos? No, se multiplica por 4 igual. Todo se multiplica por 4. Claro, claro. Ya. Así que los 3 se multiplican por 4 y así nos dice, bueno, el pulso 1 tenemos 70, el pulso 2 tenemos 130 y el pulso 3 tenemos 90. Pero eso es la frecuencia en un minuto. Una última consulta. Si no se lo pudiera hacer a alguien de aquí de mi familia, ¿lo podría hacer a través de una videollamada a otra persona? Pero estamos en ese mundo, Indra, ahora. Así que todas esas opciones cuentan y tú la cuentas en el contexto. Ya. Cuando explicas, lo hice atrás, tal como lo hice yo con ustedes ahora. Entonces, ya, profe. Da el contexto y lo cuenta. Porque todas estas experiencias son muy buenas porque así aprendemos todos de todo. ¿Ya? Y yo diría que en 2 semanas más ya vamos a invertir un poco la situación. Yo voy a dar los test, ustedes los van a aplicar y después la clase va a consistir en que ustedes nos expliquen y nos muestren cómo aplicaron, lo que hicieron, los resultados, para ir viendo cómo está ocurriendo esto en la vida real, ¿ya? En la vida real. En esta vida tan rara que tenemos de pandemia, por lo menos, ¿ya? Porque no estamos con posibilidades de entrar al laboratorio ahora, pero ya tendremos la posibilidad de entrar. Aquí vamos a poner rodillas. Profe. Dígame. Tengo una duda. ¿Persona activa se le puede llamar a una persona que está trabajando y constantemente moviéndose y que no para nunca? De luna a viernes. Claro, por ejemplo, una dueña de casa es una persona activa. ¿Ya? Sedentario es una persona que trabaja en una oficina. ¿Te fijas? Entonces, ahí tú describes brevemente las labores de esa persona para decir por qué es activa o por qué es sedentaria, o cuál es su rutina habitual. Gracias. Preguntas, consultas. Muy bien. ¿Todo esto va a estar en el aula, profe? Esto sube al IAULA. ¿Revisaron el IAULA, la clase 1? No, yo no me he metido.
revísenla para ver si está ahí, si tienen alguna dificultad para leerla o si no para subirla, pero ya está arriba. Para la próxima clase necesito que lean y que me informen. Voy a preguntar yo así como un test rápido. ¿Qué significa objetividad de la medición? ¿Ya? Objetividad de la medición. Esa es la tarea que vamos a revisar la próxima clase. ¿Ya? Y me van a mostrar, además, digo, me van a mostrar porque en realidad nos va a mostrar a todo el curso el gráfico que arrojó. Si es que gusta, puede volver a tomarse el test usted para ver qué gráfico le arrojó a usted y a alguna persona que le haya tomado el test y lo compara con el suyo. ¿Ya? Esas dos tareas. Preguntas, consultas, alguna sugerencia. ¿No? Profe, que dijo al final es que se me quedó pegado. Al final, la idea es que hay dos tareas. Una, buscar el concepto del significado, qué significa objetividad de la medición. Y una segunda tarea es que vuelva a usted a medirse usted y mida a otra persona y muestre los gráficos o figuras que arrojaron esos resultados. ¿Ya? Eso vamos a revisar el día que tengamos clases nuevamente. Ya, gracias, profe. Si no hay más preguntas, no hay más consultas, vamos a dejar la clase hasta aquí. Y espero que tengan un estupendo fin de semana. Descansen y cuídense mucho, por favor. Si necesitan aclarar alguna duda, por favor, no duden en escribirme al correo y en ese correo identifíquense de qué cursos son. Soy del curso de evaluación, porque tengo como 5 cursos, entonces para no confundir. ¿Ya? Cuídense mucho, un abrazo. Pueden ir a desayunar tranquilos ahora. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Adiós, adiós.